¿Te imaginas que, de repente, todo el talento de tu jugador favorito se te pasara a ti, y él se volviera un desastre? Pues algo así es lo que pasa en la historia de hoy. Todo comienza con Brian, un chico de 16 años que sueña con ser jugador de baloncesto desde que era pequeño. Se ha esforzado muchísimo, pero ni con todo ese trabajo logró entrar al equipo de su escuela, los Eagles. En lugar de jugar, terminó siendo el encargado de repartir las botellas de agua a los demás. Un día, mientras veía un partido en la tele, su jugador favorito, Kevin, estaba arrasando la cancha, anotaba sin parar, como una máquina. Brian se quedó fascinado y se prometió a sí mismo que algún día sería como él. Inspirado, salió a practicar de inmediato, pero, para su mala suerte, no lograba encestar ni una sola vez. Mientras tanto, tras ganar ese partido, Kevin fue rodeado por reporteros y fans, y su representante, Alan, tuvo que sacarlo del tumulto. Al día siguiente en la escuela, Brian estaba hablando con su mejor amigo, Mitch, cuando apareció una chica nueva, Isabel. En cuanto la vio, Brian se quedó embobado y empezó a sonreír como tonto. Y lo mejor, ella le devolvió la sonrisa. Más tarde, hasta en la hora del almuerzo, Brian no podía dejar de mirarla. Mitch, al verlo tan colgado, le advirtió que no se hiciera ilusiones, porque para todos en la escuela él era un perdedor. Pero Brian respondió que Isabel era nueva y no sabía nada de eso, así que planeaba hablar con ella pronto. Justo en ese momento, un chico bromista llamado Connor proyectó un video en la pantalla de la cafetería. En el video se veía a Brian intentando saltar como Kevin, usando un trampolín, pero quedando atrapado en la red. Todos se empezaron a reír, y Brian, muerto de la vergüenza, se fue en silencio. Isabel, al ver eso, sintió pena por él. Esa noche, al llegar a casa, su papá le tenía una sorpresa, 2 entradas para ver un partido de baloncesto. En cuanto las vio, Brian se puso a bailar de la emoción. Al día siguiente, fue al partido junto a su papá, emocionadísimo por ver a su ídolo Kevin en acción. Y sí, Kevin jugaba espectacular como siempre. Durante el medio tiempo, el presentador anunció que un espectador tendría la oportunidad de hacer un tiro desde media cancha. El elegido fue Vegeta, que no era otro que el papá de Brian, disfrazado. Pero en vez de aprovechar la oportunidad, el papá le pasó el boleto a su hijo y lo animó a intentarlo. El presentador explicó que si Brian encestaba, se ganaría $20,000. Desde las gradas, Connor ya estaba grabando todo con su cámara, esperando que fallara. Brian, nervioso, lanzó el balón, pero en vez de anotar, terminó golpeando a la mascota del equipo. Todos se rieron, y él, avergonzado, salió corriendo. Pero justo en ese momento, se cruzó con Kevin. El jugador lo animó, le firmó una pelota y le dijo, el trabajo duro también vence al talento. Brian, emocionado, le dijo que ojalá tuviera el talento que él tenía. Kevin le entregó la pelota, que de pronto brilló con una energía muy extraña y envolvió a Brian por completo. A la mañana siguiente, Brian se enteró de que, después del descanso, Kevin había jugado horrible y su equipo perdió. Aunque se sintió mal por él, Brian se alistó para ir a clases. Esa noche, Brian y Mitch fueron a una feria. También estaban Isabel y, como no, Connor. Este intentaba ganar un enorme oso de peluche para impresionarla, pero fallaba una y otra vez en el juego de encestar. Brian y Mitch no podían parar de reírse. Connor, molesto, tomó la pelota de Brian y lo retó a que lo hiciera él. Brian pensó que iba a quedar en ridículo, pero, para sorpresa de todos, anotó en el primer intento. Algunos pensaron que fue pura suerte, pero luego encestó una y otra vez, dejando a todos con la boca abierta. Connor, furioso, se fue. Brian ganó el oso gigante y se lo regaló a Isabel. Se dieron la mano y empezaron a caminar juntos por la feria. Mientras tanto, en otro lugar, Kevin seguía entrenando, pero ya no podía encestar ni una. Tanto Kevin como su agente Alan estaban bastante preocupados. Kevin venía de una derrota desastrosa y no tenía ni idea de qué le estaba pasando. Alan intentó calmarlo diciéndole que cualquiera podía tener un mal día, pero en el fondo, ambos sabían que algo no andaba bien. Mientras tanto, en casa, Brian seguía practicando y notó algo increíble. De repente era buenísimo. Su puntería había mejorado de la noche a la mañana como por arte de magia. Al día siguiente, Brian llegó a la escuela con una camiseta de baloncesto, directo hacia la cancha. El entrenador, al verlo, le preguntó por qué llevaba eso puesto si el equipo ya estaba completo. Brian le dijo que quería intentarlo. El entrenador al principio se negó, pero Brian insistió tanto que, al final, le dio una oportunidad. Para probarse, Brian tenía que competir nada más y nada menos que contra Connor, el capitán del equipo. Y para sorpresa de todos, Brian encestó con tanta facilidad que dejó a todos con la boca abierta. Incluso el entrenador quiso retarlo, y también perdió. Impresionado, no le quedó más remedio que aceptarlo en el equipo. Durante los días siguientes, Brian jugó contra otras escuelas y se convirtió en el alma del equipo, llevándolos a la victoria una y otra vez. Muy pronto, se volvió famoso en toda la escuela. Todos querían ser sus amigos y, claro, se acercó más a Isabel,
tanto que los dos terminaron enamorados. Por otro lado, Kevin seguía en caída libre. Cada vez jugaba peor, y los medios no paraban de criticarlo. Alan intentó ayudarlo de todas las maneras posibles, incluso llamando a su madre para que lo animara, pero nada funcionaba. Un día, Kevin fue a grabar un anuncio para unas zapatillas de baloncesto, y fue un desastre. Ni siquiera podía botar el balón correctamente. Intentaron repetir la toma varias veces, pero en todas fallaba. Al final, el director perdió la paciencia y lo sacó del comercial. Más tarde, Alan estaba viendo la tele, viendo cómo todos se burlaban de Kevin. Cambió de canal, y justo apareció una noticia sobre Brian. Lo llamaban el próximo Kevin Durant por lo increíble que jugaba. Alan se quedó pensando, apenas unas semanas antes, ese chico no podía encestar ni en sueños, incluso una vez lanzó el balón tan mal que casi termina en otra ciudad. Intrigado, empezó a ver los videos de sus partidos, y entonces se dio cuenta, Brian jugaba exactamente como Kevin. Fue ahí cuando se le prendió el foco. ¿Y si sus habilidades se habían intercambiado? Alan fue corriendo a contarle la teoría a Kevin, explicándole que Brian había pasado de aguador a superestrella en tiempo récord. Pero Kevin no le creyó ni una palabra. Pensó que su agente se estaba volviendo loco. Aún así, al día siguiente, Alan llevó a Kevin a la escuela de Brian. Los presentó y les pidió que pasaran el día juntos, con la esperanza de que eso ayudara a revertir el intercambio. Brian y Kevin hablaron, compartieron un almuerzo, se llevaron bien, pero nada cambió. Los poderes seguían igual, y Alan estaba cada vez más frustrado. Para ese momento, la fama se le había subido a la cabeza a Brian. En los partidos, ya no pasaba el balón. Solo quería anotar él y llevarse toda la gloria. Aunque el equipo seguía ganando, sus compañeros estaban molestos. Después de todo, el baloncesto es un deporte en equipo. Mientras tanto, Kevin seguía jugando, pero cada vez peor. No podía encestar ni una. El público y los reporteros ya no eran amables, lo insultaban sin filtro. Jamás habían visto a alguien jugar tan mal. Esa noche, Brian organizó una fiesta enorme para celebrar su última victoria. Invitó a medio colegio, pero Isabel ya no lo veía con los mismos ojos. Sentía que Brian había cambiado, que ese chico dulce y soñador se había perdido. Intentó hablar con él en privado, pero Brian estaba demasiado ocupado disfrutando su popularidad. Isabel, molesta, se fue de la fiesta. Poco después, apareció Alan. Buscó a Brian entre la multitud y pidió hablar con él. Le dijo que estaba seguro de que sus habilidades y las de Kevin se habían intercambiado. Pero Brian no le creyó ni un poquito. Entonces Alan fue más directo. A ver, dime, ¿cómo pasaste de no poder encestar ni una, a convertirte en una estrella de la noche a la mañana? ¿Practicaste mientras dormías o qué? Después le exigió que le devolviera sus habilidades a Kevin. Pero Brian, sin remordimiento, le respondió, yo no hice nada. No fue mi culpa. Lo que pasó, pasó, y no pienso devolver nada. Antes de irse, Alan lo miró seriamente y le dijo, no está bien aprovecharse del talento de alguien más y fingir que es tuyo. Algún día, todo se sabrá. Al día siguiente, el entrenador reunió a todo el equipo de los Eagles y les dio una gran noticia. Estaban a solo un partido de convertirse en campeones. Al escucharlo, todos se emocionaron. Más tarde, mientras Brian iba en su bicicleta, vio un póster de Kevin. Se quedó mirándolo por un rato y se sintió mal. Sabía que Kevin estaba jugando horrible últimamente y que mucha gente había empezado a odiarlo por eso. Entonces, tomó una decisión. Debía devolverle sus habilidades. Llamó a Alan y le contó su plan. Juntos fueron a la cancha donde Kevin estaba practicando. Hermano, recupera tu poder, dijeron Brian y Alan al mismo tiempo. Pero Kevin no quería saber nada del tema. Sin embargo, cuando vio a Brian repetir un movimiento que solo él sabía hacer, quedó totalmente sorprendido. Entonces, Kevin intentó recuperar sus habilidades imitando todo lo que Brian había hecho el día que las obtuvo. Agarró la misma pelota, repitió las mismas palabras, pero no pasó nada. Ninguno de los tres entendía que estaba fallando. Más tarde, Brian fue a la casa de Isabel para disculparse. Ella todavía estaba un poco molesta, pero lo perdonó y lo invitó a pasar. Brian le contó toda la historia del intercambio de habilidades con Kevin, pero Isabel no le creyó, hasta que le mostró el video del día en que todo ocurrió. Al mirarlo con atención, Brian notó algo que no había visto antes. Justo antes de que la energía saliera de la pelota, esta había golpeado a la mascota del equipo. Ese era el detalle que faltaba. Sin perder tiempo, Brian salió corriendo rumbo a la cancha donde Kevin estaba jugando un partido. Al llegar, vio que el equipo de Kevin aún no había anotado ni un solo punto. Entró rápidamente a la cancha y le gritó, Kevin, ya sé cómo devolver tus habilidades. La pelota tiene que golpear primero a la mascota, como aquel día. Siguieron el plan. Hicieron que la pelota golpeara a la mascota y luego, Kevin y Brian la sostuvieron al mismo tiempo. Kevin dijo, desearía tener una habilidad como la de Brian. Y Brian respondió, el trabajo duro también vence al talento. De repente, una energía salió del cuerpo de Brian y pasó directo a Kevin. Había funcionado. El partido se reinició y, en cuanto Kevin volvió a tocar el balón,
encestó una y otra vez. Jugó como en sus mejores días, dejando a todos los espectadores con la boca abierta. Gracias a él, su equipo ganó el partido. Desde las gradas, Brian lo aplaudía con una gran sonrisa. Al día siguiente, se celebró la gran final del equipo de Brian, pero esta vez, él sabía que ya no tenía las habilidades mágicas de antes. Apenas comenzó el partido, tropezó varias veces y el entrenador empezó a preocuparse. Para colmo, Kevin y Alan estaban ahí, viéndolo desde las gradas, lo que solo lo ponía más nervioso. Pero entonces, Brian recordó las palabras que Kevin le había dicho: el trabajo duro también vence al talento. Reunió a su equipo y les dijo: hoy no estoy jugando bien, así que tenemos que trabajar en equipo y usar las fortalezas de cada uno. Juntos armaron un nuevo plan y volvieron a la cancha con más ganas que nunca. Poco a poco, comenzaron a anotar y lograron recortar la diferencia. El partido estaba muy parejo. Faltaban solo 10 segundos y necesitaban 2 puntos para ganar. El balón llegó a Brian. Sin pensarlo mucho, lanzó un tiro de 3 puntos desde muy lejos. La pelota voló por el aire y entró en la canasta. El equipo de Brian ganó el partido. Todos corrieron a abrazarlo y lo levantaron sobre sus hombros, celebrando la gran victoria. Desde las gradas, Kevin los miraba orgulloso, le hizo una seña de despedida y se marchó.